Bueno, aquí estamos, un poquito sobrecogidos, porque la película realmente es una película muy dura, y sobre todo para la época, para el año 34, es una película de 1934, que lejos empieza a quedar ya esa fecha. Pues vamos a ver, cuando estaban rodando en Hollywood, en los estudios de la RKO, como han visto ustedes, una película RKO que dicen los americanos, pues en el año 1934, por ejemplo, Ramiro de Maeztu es nombrado, aquí en España, académico de la lengua, y el excomisario de guerra soviético León Trotsky es expulsado de Francia, donde residía como refugiado político. Joseph Losey filmó en el año 72 el asesinato de Trotsky, como ustedes saben, con Richard Burton y Alain Delon. Digamos también que una ley noruega permite a las mujeres el acceso a todos los cargos oficiales del Estado y de la Iglesia, lo cual es estupendo, en el año 34. Se suicida en Chamonix el célebre estafador Stavisky. También haría una película Resnais en el año 34 sobre este personaje, interpretado por Jean-Paul Belmondo. En el Teatro María Guerrero de Madrid se estrena la obra de Jardiel Poncela, Angelina o el honor de un brigadier. Ya saben ustedes que Jardiel Poncela es uno de los grandes, sin ninguna duda, del teatro español del siglo XX, y que, bueno, fue bastante incomprendido en una parte especialmente amarga, en una trayectoria muy difícil de su carrera, sobre todo antes de fallecer en los años 50. En la serranía de Ronda, la Guardia Civil da muerte tras un tiroteo al célebre bandido Pasos Largos. El líder indio Gandhi sufre un atentado por parte de los hindúes ortodoxos, del que sale ileso. Se publica en Estados Unidos el primer libro de cómics para su venta en los kioscos. Hoy día ya nadie parece dudar que el cómic, como se le llama, es el octavo arte, y que es la comunicación más inmediata que se ha tenido en todos los países a través de la infancia. En el Campeonato Mundial de Fútbol, España vence a Brasil. Estamos hablando del año 34, no del 50, en donde Brasil nos vence a nosotros. La compañía alemana Lufthansa vuela en un tiempo récord 2 días y 23 horas entre Berlín y Brasil. Evidentemente era un tiempo récord y nos recuerda un poco a las películas aquellas tipo Renoir de La regla del juego, con aquellos pilotos que llegaban y eran recibidos por multitudes como auténticos héroes. Fernando Pessoa publica Mensaje y Miguel Hernández Perito en Lunas. No estaba mal, ¿verdad? Max Baer se proclama nuevo campeón del mundo de boxeo al vencer por KO en Nueva York a Primo Carnera, que había sido pues un gran bluff y que hace que el boxeo se plantee de otra forma, las leyes estatales americanas, y sobre todo que Bud Schulberg escriba una novela inspirada en esta aventura que se llama Más dura será la caída. Muere en Estados Unidos John Dillinger, acorralado por agentes del FBI a la salida de un cine. Quizá por eso es uno de los gángsters más simpáticos para todos nosotros. Donde había visto una película de gángsters interpretada por Carl Gable y Myrna Loy, Manhattan Melodrama, que en España se llamó El enemigo público número 1, como se le conocía curiosamente a John Dillinger. Fallece en París Madame Curie, que ganó el premio Nobel de Física y de Química en 1903 y 1911, respectivamente. Se inaugura en Italia el segundo Festival Cinematográfico de Venecia. Los triunfadores son ni más ni menos que Hombres de Arán de Flaherty, que eso sí que es una película y un director. Mueren en un día 350 personas en Chicago por los calores de un agosto que no se recordaba en más de 100 años. Y muere también el matador de toros Ignacio Sánchez Mejía, cantado por Federico García Lorca, como ustedes saben. La reina de Inglaterra bautiza el transatlántico Queen Mary en los astilleros escoceses de Glasgow. Y muere Santiago Ramón y Cajal a los 82 años, que recibió el premio Nobel en 1906. En Estados Unidos la depresión suma ya 10 millones de parados. Es decir, en medio de esa depresión y en medio de esos horrores, vemos un horror, una historia de horror para que la gente la siguiera sin pestañear en las salas, un melodrama de la escuela dura, junto con también un catálogo de monstruos que salían en ese mismo momento de la Universal, como eran Frankenstein, el hombre lobo, la momia, Drácula. Estamos en una época muy atractiva, sobre todo para los Estados Unidos, ¿verdad? Esa época de la Gran Depresión, donde los estudios de Hollywood empiezan a funcionar con una potencia desconocida, ¿no? Quizá porque la gente, eso se decía, ¿no?, necesitaba un poco evadirse de lo cotidiano, que ciertamente era penoso. Siempre se ha explicado desde el punto de vista sociológico. No sé si se obedecía eso o sencillamente es que había muy buenas películas y muy buenos actores, porque como se ha dicho anteriormente... Y muy buenos taquillajes. Y muy buenos taquillajes, sí, efectivamente, ¿no? Claro. Y además era barato, claro. No era un dime, un níquel, no sé cuánto estaría, pero era un buen momento para refugiarte allí, que además estaría calentito, aunque en agosto no creo que se refugiaran para calentarse en ese agosto. Chicago. En ese agosto saharaui que parece que hubo en el año 34, ¿no? En la Ciudad del Viento. Bueno, y además que se estaba paladeando, creo yo, que eso me parece muy interesante, que se estaba paladeando los inicios de un invento nuevo, que era el cine sonoro. Sí, es cierto. Esta película tiene muchísimos
momentos donde se ve que se están haciendo experimentos con el, pero tiene, con el cine sonoro. A vosotros tiene muchos tiempos muertos, muchas pausas, muchos primeros planos, que eso sí es un poco del... Sí, a mí me interesa mucho de esta película la ortografía de la película, es decir, el punto y coma, cómo está narrada con unos elementos que pienso yo que proceden del cine mudo todavía, y sin embargo tiene innovaciones sonoras. Por ejemplo, hay un momento, recuerda vos de pronto, hay un momento en el que él rompe la fotografía y no se ve cómo rompe la fotografía, se oye el ruido de cómo rompe la fotografía. Es decir, están como indagando en el tema. Y después hay una cosa que pongo a vuestra consideración, que yo no he llegado a entender muy bien en la película, que es el padre de la chica buena, que dice que tiene 9 hijos, y hay una especie de panorámica por el comedor donde se oyen los niños que están riéndose, que están carcajeándose, un mundo feliz, como un mundo feliz, etcétera, etcétera. Todo eso me parece que son indagaciones, pero a mí lo que me interesa más, lo que me llama más la atención vista hoy es la ortografía, insisto en ello. Por ejemplo, la utilización de los desenfoques, la utilización de los barridos, la utilización de las cortinillas. El espectador de hoy, y yo creo que este programa tiene de alguna manera esa finalidad, está acostumbrado al corte limpio de las películas. O sea, la mente humana ha variado mucho. El espectador de los años 30 no es el mismo de hoy. El espectador de hoy es muchísimo más rápido, entiende con mayor prontitud las imágenes que las podía entender el espectador de los años 30 que venía del cine mudo. Es decir, ¿cómo presenta Bette Davis? La presenta después de un desenfoque. Hay un desenfoque sobre los cuadros que se presentan en su apartamento o en su piso, sale del desenfoque y aparece Bette Davis riéndose. Los barridos, pues ella está tomando... están en esa cena los dos, hay un barrido hacia la izquierda, creo recordar, e inmediatamente aparece en el taxi, y del taxi sale mediante otro barrido hacia la derecha y cortinillas. Nuestro realizador encontrará 200.000. Esta es una manera que ya no se cuenta en las películas, lo cual le da más lentitud, más pausa, claro. Hace a la película, quizá al espectador de hoy, eso que el espectador llama hoy en día pesada, entre comillas, pero que no es pesada porque es una indagación en la psicología de los personajes. Incluso, incluso hay algo muy curioso en el desarrollo de la película, que es el estudio de maquillaje de ella. Mientras él casi no cambia apenas, ella va deteriorándose poco a poco. Es como un retrato de Dorian Gray que vamos viendo poco a poco. Un maquillaje moral, mientras que ella desciende hacia las... las bajuras de la vida, él se mantiene siempre en su criterio. No, yo me gustaría discrepar modestamente y preventivamente de lo que ha dicho Juan Miguel con respecto al ritmo de la película. Yo creo que al revés, el estilo de la película me da la impresión de que, porque funciona con elipsis muy brutales, es bastante rápido. Yo no lo encuentro tan estancado. Incluso creo que a ello ayudan los numerosos movimientos de cámara, que siempre dan bastante fluidez. Hay cortes bastante bruscos, aunque yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho acerca de la ortografía, ¿no? Pero incluso a mí lo que más me llama la atención es como alguien que, como ha explicado Miguel en la presentación, no ha hecho cine mudo, porque se incorpora con el advenimiento del sonoro, viene además de una estructura teatral. La película resulta tan poco teatral, a diferencia de otros autores de la época, ¿no? Porque incluso hay una parte final abundando en lo que a mí me parece una película relativamente rápida, o bastante rápida desde mi punto de vista, poco melodramática, que es un género, yo creo, de andar más pausado. Esta es una película bastante rápida, yo creo por esas estructuras de elipsis que hay a lo largo de la película. Pues justamente la parte final, en la que se precipitan, pasa una cantidad de cosas en pocos fotogramas, pues hay todo un montaje que es característico del cine mudo, del cine mudo más clásico, que es cuando llega la carta anunciándole la herencia. Hay numerosos, eso es una herencia del cine mudo, lo habéis puesto, insertos a lo largo de la película, de cartas, de calendarios, etcétera, que se sobreponen a rostros de personajes, etcétera. Luego viene la carta con el dinero, que ya hemos visto antes que ha sido destruida en una secuencia anterior por venganza por Bette Davis, un rótulo del hospital
hospital de San Bartolomé, razón de que él vuelve otra vez a la medicina, tiene el dinero para reanudar la carrera, y a continuación el anuncio de que ha sido designado de un médico de una compañía naviera y se va a Sydney, para pasar a continuación a una secuencia en plano medio de los dos sentados en una especie de glorieta o cerca de la casa, que es como muy campestre, muy lírica, muy propia del cine mudo. Pero bueno, ese encadenamiento de situaciones es absolutamente de cine mudo. Llama la atención que alguien que no ha trabajado en el cine mudo y que en las primeras películas, como dice Miguel, se lo hacía teóricamente esa parte de técnica, Eddie Sutherland, curiosamente incorpore a la estructura, pues algo que ha hecho Ford a lo largo de toda su vida, por poner un ejemplo, ¿no? El propio Macari, cualquiera de ellos, estructuras del cine mudo. A mí eso me llama mucho la atención porque juntamente con eso pues se combina con cantidad de movimientos de cámara que, bueno, algo dirá Miguel, puesto que nos había prometido algo al respecto. A mí, ¿no?, me tranquiliza, Eduardo, porque yo estaba un poco